verdaderamente democrático desde las bases, donde el poder cada día lo va teniendo más la masa popular, las bases populares. Yo lo he dicho, me la juego con el pueblo, y como hoy lo he escrito en las líneas de Chávez, parafraseando al padre Bolívar, tengo pruebas irrefragables del buen tino del pueblo en las grandes resoluciones, y por eso sé, sobre todo cuando hay un pueblo despierto como el pueblo venezolano hoy, que no es manipulable a pesar de tanta guerra mediática y campaña para tratar de confundirlo. Me la juego siempre con este pueblo. Felicitaciones a todos los precandidatos, que son más de 3.500 en todo el país. Estamos eligiendo en todos los 87 circuitos electorales del país. El Plan República, desplegado, gracias muchachos de nuestra Fuerza Armada, los miembros de las mesas que desde muy temprano se instalaron en todo el país, que algo así como 200.000 miembros de mesa, desde ayer y esta mañana muy temprano, salvo uno que otro problemita por aquí o por allá, un proceso muy dinámico, muy rápido, transparente totalmente. Bien, muy buenas noches. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este operativo Las Bases Deciden. Precisamente escuchamos al comandante presidente diciendo que él se la juega con el pueblo, como se la viene jugando con el pueblo, desde el momento en el cual decidieron que la vía electoral era posible, era viable para alcanzar el poder político, para que el pueblo se hiciera del gobierno e ir construyendo una democracia revolucionaria, ir sustituyendo el Estado burgués liberal que aún cargamos por el Estado comunitario, el Estado socialista. Y por supuesto, el pueblo ha dado demostración de ello en la calle, de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, cientos, millares, millones de militantes se han movilizado para dar su opinión, para proponer a los candidatos ya, que se anunciarán en breve, a la Asamblea Nacional de las elecciones del próximo 26 de septiembre. Nos acompañan esta noche 3 militantes de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Acá está a mi derecha Isbelia Malavé, de la dirección regional acá de Caracas del partido. Está Héctor Rodríguez, de la Juventud del partido, y está Ricardo Menéndez, militante y algo más del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y por supuesto queremos escuchar un poco más a profundidad, más allá del análisis que podamos hacer siempre de la fiesta democrática, de que el pueblo salió, un poco ir al significado histórico en este momento, en el comienzo del ciclo bicentenario, estas 3 décadas que nos harán alcanzar nuestra independencia definitiva a través del socialismo, y en el tercer ciclo de la revolución bolivariana, que bueno, aspiramos que para el año 2019 poder al menos afirmar con rigurosidad que hemos cambiado el país, que estamos en una patria con hegemonía socialista, con la propiedad social de los medios de producción en la mayoría de los casos, y bueno, ojalá que lo sigamos construyendo. Queremos darle la palabra, vamos a comenzar por la dama, por Isbelia, y un poco la reflexión de qué significa estos procesos electorales, jugársela con el pueblo hacia la construcción de una patria libre, una patria socialista. Bien, buenas noches. En primer lugar, gracias por la invitación, sobre todo en un día tan especial como hoy, ¿no?, donde el partido está de fiesta, diría yo. Bueno, creo que en este momento es sumamente importante lo que este evento que está transcurriendo todavía en el día de hoy, puesto que para nosotros es sumamente importante mantener una Asamblea Nacional que nos permita alguna flexibilidad en términos de profundizar el proceso que nosotros estamos desarrollando. Creo que en esta etapa precisamente que tú estás introduciendo, nosotros estamos apuntando definitivamente hacia la construcción del socialismo, y tenemos muchísimas cosas todavía que transformar y que cambiar, donde necesitamos una Asamblea Nacional que por supuesto analice y sea favorable a la transformación y a los cambios. Entonces por eso creo que es sumamente importante lo que está sucediendo en el día de hoy, donde nosotros estamos apostando a que nuestro pueblo, que ha ido progresivamente avanzando en eso de
de hacerse poder, está tomando la decisión de seleccionar los mejores hombres que nosotros podamos tener para este próximo evento el 26 de septiembre, donde bueno, es sumamente importante que, como dije anteriormente, mantengamos una mayoría en esa asamblea para poder profundizar, seguir avanzando en la profundización de los cambios hacia una sociedad socialista. Héctor. Buenas noches, Jorge. Bueno, un saludo a todo el pueblo venezolano, felicitarlos por esta jornada democrática, una jornada democrática que se enmarca en todo un proceso histórico. Hay que recordar, sobre todo la juventud, que a veces a lo mejor no lo recuerda porque no lo vivió directamente, pero lo que significaba la política para los jóvenes en la década de los 90, o sea, era todo una estrategia para que no participáramos, para no ser tomados en cuenta, por el concepto de política, alejarlo, ¿no? Yo no tengo nada que ver con eso, yo no quiero participar en la política, y cómo eso ha cambiado drásticamente en apenas una década. Yo puedo apostar, sin adelantar resultados, que los resultados de un proceso interno de un partido, algo inédito en la historia política venezolana, primera vez que se escogen todos los candidatos y candidatas de todas las circunscripciones con primarias, como además lo manda la Constitución, ¿no? Puedo apostar que los niveles de participación de hoy son más altos que los niveles con los que fue electo cualquier presidente de la década de los 90 o los 80, ¿no? Y eso va a dar una demostración de cómo la gente se va empoderando de la participación, de entender que no es ese estado ajeno a ti, sino que es el estado del que tú eres parte y eres corresponsable para la transformación de la realidad social. Todo un proceso que desde que el presidente Chávez llegó, me acuerdo de esa cumbre de la OEA donde hablaba ya de participación política, de democracia participativa, y era el único que alzaba esa voz, y vemos cómo ha cambiado conceptualmente desde el punto de vista filosófico, incluso la visión que tiene todo el continente y la dinámica interna al construir o acercar o tratar de transformar ese estado por un estado de mayor participación, como lo ha hecho incluso nuestro propio partido, que desde su nacimiento, con la escogencia de sus primeros delegados, con la construcción colectiva luego de la conformación del partido, con la escogencia de sus alcaldes y gobernadores y la construcción colectiva de sus programas de gobierno, con la elección de sus equipos regionales de trabajo, su dirección nacional, sus delegados al Congreso Extraordinario, la discusión colectiva de sus estatutos, su programa y sus principios, y ahora con la escogencia de sus diputados. O sea, es todo un historial de una forma diferente de hacer política, de una forma donde no un pequeño sector de la sociedad decide por el otro, sino que se convoca a toda la ciudadanía a decidir y a ser parte, a ser corresponsable de la decisión. Y eso es muy importante, sobre todo para la juventud, una juventud que le decías, tú no te preocupes, tú eres el futuro de Venezuela, tú ahorita no tienes nada que hacer. No, sí, los jóvenes somos el futuro, pero también sentimos, vivimos, deseamos, queremos hacer algo de lo que está pasando, o sea, que nosotros somos corresponsables de que ese futuro sea diferente. Entonces yo creo que hoy es un día de muchísima esperanza, de muchísima alegría, un día que tenemos que celebrar y un día que marcará la pauta o la seguirá marcando para hacer una política diferente en Venezuela. Ricardo, el presidente destacaba cuando intervino después de votar una característica que es inédita, que es el hecho de que eran los 3.500 precandidatos que habían sido autopostulados. Es decir, tú como individuo tomaste la decisión de proponer tu nombre para que tu colectivo, tu entorno más cercano considerara si, eras o no, digamos, propenso a representarlos el día de mañana, nada más y nada menos que como diputados de la República en la Asamblea Nacional. ¿Qué valor puede tener esto en un momento histórico en el cual, como decía Héctor, cuando recordamos los 90, aquella época de las cúpulas, de los cogollos, donde todo se decidía en pequeños cenáculos, en pequeñas oficinas, muchas de ellas fuera del país? Sí, es que probablemente lo que hemos visto hoy, y así como es cada uno de los días que transcurren en una revolución, tiene una carga conceptual impresionante, porque precisamente es el momento de cambio, de ruptura de la historia. Cuando vemos, por ejemplo, y vale la pena la contratación, porque son los dos modelos de sociedad que están planteados. Las elecciones, esto que llamaron primarias, un eufemismo un poco extraño que hizo la oposición, y esto que son unas elecciones auténticas de base. Vamos a ver, aunque sea brevemente, lo que serían un punto en un lado y un punto en el otro. Y lo que significa además en una era bicentenaria. Cuando estaba a inicios de 1800, en el siglo XIX, aquellas personas que estaban en Venezuela y tenían capacidad económica, que tenían poder desde el punto de vista económico, tenían la posibilidad de comprar la ciudadanía a la corona. Es decir,
dependiendo de su poder adquisitivo, podían apelar a la corona y en función de una cantidad de reales que pusieran uno sobre otro, tenían derecho a que la corona le otorgara ciudadanía. Eso pareciera que se parece mucho a lo que trató de hacer la oposición cuando decían que dependiendo de si pagaban o no pagaban, podían estar dentro del tarjetón. Es decir, para ellos la ciudadanía está asociada a la concepción del capital, es decir, aquellos que puedan comprar, que tengan capital, pueden tener acceso a lo que es propiamente la ciudadanía. Aquí hay otra concepción que es completamente distinta y es que todos tienen derecho a participar. Todos tienen derecho, por el simple hecho de existir, de ser ciudadanos de un país, eso es lo que le otorga la ciudadanía. Entonces, el primer parámetro fundamental en la concepción propiamente del modelo democrático que se trate es qué es lo que se considera, quiénes se consideran ciudadanos. O sea, ¿se consideran ciudadanos solamente aquellos de una élite o se consideran ciudadanos todos los de la base desde el punto de vista poblacional? Ahí hay dos parámetros que de alguna manera plantean lo que es en términos reales una concepción, una ruptura. Pero si agudizamos y vemos un poquito más en algunas concepciones que se plantearon, Víctor decía por ejemplo lo de las élites, lo de los cogollos, uno lee el reglamento y podemos verlo ahora, el reglamento que planteó la oposición para sus, entre comillas, primarias, y una de las cosas que decían es que harían elecciones en aquellas circunscripciones donde no llegaran a acuerdos. Ahora, ¿quiénes no llegaban a acuerdos? ¿Era el pueblo el que no llegaba a acuerdos o era el cogollo el que no llegara a acuerdos? Entonces pareciera que era una concepción muy utilitaria. Cuando el cogollo no llega a un acuerdo, entonces escurre el bulto para ver dónde se puede resolver ese tema, va de dónde se puede dirimir esa dificultad. La excepción más no la regla. Exacto, y eso lleva a que la primera diferencia sustancial de este proceso que hemos vivido es que un partido, como es el Partido Socialista Unido de Venezuela, dice que va al 100% de las circunscripciones. A las 87 circunscripciones va a elecciones de base, mientras los otros fueron a 15. Esa es una primera diferencia sustancial. Y ahí están los números que vamos a verlos a lo largo del día. 9.4% les participó a la oposición. O sea, es decir, 9.4% de lo que estaba inscrito fue lo que participó en la oposición. Ya veremos cuáles son las cosas que están, pero ahí está parte de lo que es propiamente la concepción. Es decir, uno, cuando el presidente dice, me la juego con las bases, ahí hay una carga histórica del tiempo bicentenario, que es la construcción con el pueblo del Estado que viene, del Estado que se forja. Y hay un punto que deberíamos de una vez como irlo viendo, y es que mientras a otros estaban eligiendo sus representantes, en el concepto de la democracia representativa, otros estamos eligiendo lo que es vocero, lo que es la carga de cada una de nuestras circunscripciones de la participación popular, que es una connotación absolutamente distinta. Mientras unos eligen quién es el que va a llevar el mandado o quién es el que va a agarrar y después se queda enquistado en el poder, otros simplemente es una forma de organización y un partido al cual se le asocia esa forma de organización. Una connotación más, y con esa probablemente la visión de lo que es esta diferencia histórica, es una gente que fue atomizada peleándose una botella vacía prácticamente en una contienda electoral, a lo que es la diferencia con un líder histórico, esos líderes que surgen cada 100 o cada 200 años en lo que es al frente de una lucha y de un pueblo, como sería en este caso lo que es la lucha en el caso del PSUV y un líder histórico como el que tenemos. Así es, vamos a hacer un pase al estado de Aragua. Está nuestra compañera María Alejandra Molina para ver qué está sucediendo cuando son las 9:33. Gracias, Jorge. Nos encontramos aún acá en el comando de campaña del PSUV en el estado de Aragua, donde se está viviendo una gran celebración por estas primarias de la Tolda Roja. A mi lado se encuentra Hildegard Salmerón, quien es el coordinador de la Comisión Electoral de acá del estado de Aragua, y nos va a comentar cómo fue este proceso eleccionario dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Veo que hay una gran afluencia de militantes acá y que hay una gran celebración. Fíjense,